Mateo 13. Amén. Dios es fiel, mis hermanos. ¿Cuántos podemos decir que Dios es Amén. fiel? Amén. Dios es fiel porque Dios dijo que Él era el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestras vidas. Todo este tiempo que vamos a peregrinar, porque ya no vivimos en esta tierra, estamos peregrinando. Nomás vamos de pasadita, nos estamos preparando para el día triunfal que estemos delante de nuestro Padre. Ese día victorioso, ahí cuando el Señor le abra sus puertas, usted va a decir, valió la pena todo el sufrimiento porque ahora estoy aquí delante del Padre. Gracias, mi Cristo Jesús. En el nombre del Padre, en el nombre de Cristo Jesús, dice así. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Aquí estamos hablando del Señor Jesucristo, dice. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? El Señor respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Vamos a ir al libro de Juan 6:65. ¿Juan qué? Juan 6:65. 65. Amén. Porque el Padre dijo que no, que solamente a los discípulos se les daba a entender estas parábolas. Dice el libro de Juan 6:65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Amén. Por eso mismo, no a todos se les da el entender la palabra de Dios, porque no es el tiempo. Es solamente a los que Dios quiere se les es revelado el reino de Dios. Aleluya. Por eso Dios le decía al Señor Jesucristo a sus discípulos explicándole que les hablaba en esta manera, porque solamente el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mismo, se les iba a revelar a quienes Él quería lo que estaba hablando. Amén. Dice el 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Vamos a ir al libro de Mateo 25:29. Hablando de los talentos, dice el Señor, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Aleluya. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, dice el Señor. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A qué se refiere el Señor? A los siervos que con lo que Dios les dio no hicieron nada de provecho. ¿No trabajan? No trabajaron en lo que Dios les dio, porque poder les dio el Señor. Les dio Amén. para que lo multiplicaran. Dice el Señor, lo que yo les di, aún se les va a dar más, porque lo hicieron trabajar. Amén. Pero al que aún que tiene, se le ha quitado, porque no hizo nada con él. Aleluya. A esos son los siervos inútiles, es lo que dice el Señor. Vamos a regresar a Mateo 13:12, donde andábamos leyendo. Y sigue el 13. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis,
y no perseveréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice pesadamente? Pesadamente, mi hermano, se refiere, cuando dice corazón engrosado, significa que el corazón de este pueblo se había endurecido y vuelto insensible a la voz de Dios. Se había vuelto solamente al conocimiento de ellos, al razonamiento de ellos. No les dejaba ver los milagros que nuestro Padre, el Señor Jesucristo, estaba haciendo en ese tiempo. Por su orgullo, por su conocimiento de ellos, no lo dejaban mirar. Se habían vuelto insensibles. Por eso dice que un corazón engrosado. Un corazón endurecido rechaza y desprecia la amable oferta de Dios de ser parte de su vida. Eso es un corazón endurecido. Amén. Dice, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Porque el Señor a eso ha venido, dice el Señor. Yo no he venido a los sanos, dice el Señor. He venido a los enfermos, porque Él es nuestro antídoto. Como decía nuestro pastor el domingo, si usted recuerda, hablaba también un poco de esto. Dios es nuestra medicina. Él es nuestro doctor. Él viene a sanar lo que nosotros no podemos sanar. Nosotros no podemos sanar este corazón que está, a veces está enraizado, como decía nuestro pastor hace rato. Si tenemos todavía algo coraje dentro de nosotros, pues ¿quién lo puede sanar? Solamente Cristo. Solamente con su poder Él puede arrancar lo que todavía está aquí, arraigado, porque podemos decir, yo te perdoné, pero al momento de que te vuelven a hacer algo, para pronto te vuelve a la memoria y dices tú, me acuerdo de que me hiciste esto y esto. Entonces, de algo tan pequeño que te hizo en ese momento, se enciende. ¿Por qué? Porque no has olvidado. Eso quiere decir que no has perdonado lo que te hicieron en tu pasado. Necesitas que el Señor sane, porque dice el Señor, yo vine al enfermo. Amén. Yo vine a sanarte. Amén. Pero tantas veces nuestro corazón se enorgullece y dice, no, pues yo soy la que tengo la razón. No la tienes, no la tenemos. Solamente Cristo la tiene. Dice el Señor que si nosotros perdonamos, también seremos perdonados nosotros. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Dice el Señor, que se conviertan a mí y yo los sane. Cuando tu corazón, tu vida está dispuesta a decir, Señor, ya me cansé de esto. Ya no quiero vivir esta vida. Cámbiala a Cristo. Cámbiala, Señor. Me rindo a tus pies. Haz lo que tengas que hacer. Cuando Dios mira eso en ti, Dios va a entrar en tu vida y con su poder que tú no miras, pero con esa fe que tú le estás clamando al Señor, Él va a obrar y va a hacer lo que te está diciendo. Que se conviertan a mí y yo los voy a sanar. Yo me voy a encargar de todo lo que tú estás pasando. Déjamelo a mí. Yo lo voy a hacer. Yo nada más lo que pido es que te conviertas a mí, que vengas a mí. Con que tú vengas a mí, yo me encargo de hacer el resto. Con lo que estés pasando. No hay imposibles para Dios. Nada. No hay nada. Nada de lo que estés pasando ahorita, en este tiempo, no hay nada imposible para Dios. Amén. Solo Dios sabe por qué está diciendo esto. Amén. Pero créeme, no hay nada imposible para Dios. Amén. Nada. Porque Él es nuestro Dios. Amén. Él es nuestro Rey. El que hizo todo esto, el universo, las estrellas, todavía aún más, que a veces en la televisión podemos ver. Las galaxias, todo eso que los astronautas pueden ver con los aparatos que inventaron, existe gracias a Dios. Amén. ¿Cómo lo hizo? No sabemos, pero su poder lo hizo. Su poder infinito lo hizo. Y créeme que puede hacer en el problema que estés pasando. Amén. En la dificultad que estés pasando en tu vida, en tu familia, económica, espiritual, Dios lo va a resolver. Amén. Solamente dice el Señor, ven a mí, acércate a mí, yo me encargo de hacer el resto. Amén. Dice el 16, pero bienaventurados vuestros ojos. Fíjese lo que nos dice el Señor, que somos bienaventurados nosotros, porque ven y vuestros oídos se acercan a oír la voz del Señor. Y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos, fíjense hermanos, lo que dice el Señor, porque muchos profetas y justos desearon. El desear es algo que anhelaron con todo su corazón, presenciar al Mesías. Y era lo que decía el Señor Jesucristo. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes miran, lo que ustedes ven, y no lo vieron.
y oír lo que ustedes están oyendo en estos momentos, de la propia voz de nuestro Dios. Amén. Y no lo oyeron. Oíd pues vosotros las parábolas del sembrador. Cuando dice arribita, dice explicación de la parábola del sembrador, dice el 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahí el Señor Jesucristo está explicándoles a qué se refirió a la parábola del sembrador. Dice que cuando, si usted ya lo pone ahorita, ya visualmente en la iglesia, eso es a lo que se refiere el Señor. El Señor Jesucristo viene y reparte la palabra aquí en esta parte, o como lo está haciendo ahorita. El Espíritu Santo está hablando, el Espíritu Santo es Dios mismo hablando a través de su palabra. Pero ustedes son el terreno, la semilla es la palabra de Dios. ¿Cómo lo sé? Vamos a ir al libro de Lucas 8. Ahorita le digo la otra parte. Lucas 8. 11. Lucas 8:11 dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Cuando el Señor viene, porque Él es el sembrador, cuando Cristo viene, el Espíritu Santo viene a través de su palabra, que es la semilla es la buena semilla. Ustedes son el terreno donde va a plantar, ustedes son la tierra donde el Señor va a venir a poner su palabra. Pero si, dice aquí un ejemplo, que los que sembró el Señor, porque el Señor va a vendar su palabra, la va a regar, como lo está haciendo ahorita, lo va a regar, lo está diciendo público. La persona que fue sembrado junto al camino, dice el Señor, es el que oye la palabra, pero no la entiende. No es revelada por el Espíritu Santo. Todo tiene que ver aquí, con qué disposición vienes a buscar del Señor. Dice a Job: de oídas te había oído, pero ahora te conozco. No han tenido un encuentro con el Señor. Dice la palabra: oye la palabra del reino y no la entiende. Viene el malo. ¿Quién es? Satanás. Porque él siempre está, pues, él no quiere que le arrebaten a sus hijos, porque él también tiene hijos de maldad, hijos que le obedecen, haciendo lo que a él le gusta hacer, lo que está aquí, porque él está reinando aquí en esta tierra. Esos son los hijos de maldad. Dice: él no me lo va a quitar. Hay una pelea entre reinos, vamos a llamarlo así, entre el reino terrenal, que es donde reina Satanás, y el reino del celestial, el reino de Dios. ¿Qué hace el enemigo? Te tapa los oídos, te pone distracciones, la comida, los viles, preocupaciones. ¿Qué hace tu corazón? No lo entiendo. Viene el enemigo, te la arrebata. Dice el Señor: viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Lo que pone en ti, mi hermano, viene el enemigo y la va a quitar. Él arrebata. Este es lo que fue sembrado junto al camino. Dice el 20: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. El gozo, mi hermano, solamente fue instantáneo. El Señor me daba la ilustración de emoción. Solamente recibimos la palabra por emoción. Dice: pues al venir la aflicción, pero ahí el Señor me corrige a mí, porque dice: pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Vamos a ver por qué tropieza. Mateo 11:6, un poquito para atrás. Dice: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué dijo el Señor? Que Él era piedra de tropiezo, ¿verdad que sí se acuerdan? Piedra angular, ¿se acuerdan de eso? Vamos a ir a 1 de Pedro 2:8. Primera de Pedro 2:8 dice: y piedra de tropiezo y roca para hacer caer,
porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. ¿Por qué tropiezan, mi hermano? Porque aman más lo que están haciendo, porque no pueden llevarla a como Dios te ordena que lleves tu vida. Dice, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, mas vosotros sois linaje escogido. Ahí vamos a parar. Dice, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Es por eso, mi hermano, que la palabra de Dios no permanece en ellos, porque tropiezan, porque caen en desobediencia. No lo estoy diciendo yo, lo está confirmando la palabra de Dios. Amén. Vamos otra vez a Mateo 13, donde nos quedamos. Dice el 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Romanos 12, 2. No os conforméis, dice el Señor, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que amaron más lo que estaban haciendo. Amaron más o se conformaron más con las delicias de lo que el mundo les ofrecía. Riquezas, como dice aquí su palabra. Con el afán de este siglo, preocupaciones. El afán de hacer dinero, el afán de hacer lo que antes hacíamos nosotros, hermano. Todo lo que nos gustaba hacer. Por eso dice que la palabra es que fue sembrada entre espinos, pero las preocupaciones, el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogaron la palabra, dice el Señor, y se hace infructuosa. No hace lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque los deleites pasajeros, porque no son eternos, pasajeros, no hacen que la palabra traiga fruto en tu vida, que no haga un cambio, como decía ahorita el Señor, que hagas esa transformación en tu vida por medio de la palabra de Dios. No la dejas por todo lo que porque te complaces, te sigues complaciendo en tus deleites, en lo que estás haciendo en tu vida anterior. No dejas que la palabra de Dios trabaje en tu vida. Por eso la palabra de Dios se hace infructuosa. No porque no tenga el poder en tu vida para transformarte. Dios la tiene. Dios tiene poder para hacerte un nuevo. Dice el Señor que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, te enseña el Señor en su palabra, el Nuevo Testamento, y desde el principio hasta el final, he aquí, todas son hechas nuevas. Te enseña la palabra del Señor. Te la muestra así, te dice Señor, todas son hechas nuevas. Aquí están. Solamente te pido que creas. Aleluya. Solamente te pide que permanezcas en ellas. Nada más. Que creas y que permanezcas. Permanece. Yo me encargo de hacer el resto. Aquí están. Yo las hago todas hechas nuevas. No las has visto aún. Porque tú dices, híjole, todavía sigo echando de repente una mentira. Híjole, de repente se me sale una mala palabra. Híjole, a veces no quiero a veces ni orar, hombre. Me canso y a veces no quiero ir a la casa de Dios. Porque estoy muy cansado. Pero si perseveras, si estás constante, mi hermano, en el Señor, no con tus fuerzas, porque te vas a cansar. Esto que te está mostrando el Señor aquí, lo vas a lograr hacer. O más bien, vas a dejar que el Señor las haga y las cumpla en tu vida. Porque no vas a ser el que tú las haces. Dios es el que las va a hacer. Dios es el que las va a hacer. Vamos a ver el 23. Ya nos enseñó el Señor que no hay fruto. Dice el 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, el que está dispuesto, el que dice, ya me cansé, ya me rindo a mi Cristo. Como decía nuestro hermano, nuestro pastor hace rato. Dentro de mí, la necesidad, mi hermano. Dentro de nosotros. Somos hijos de Dios, somos creación de Dios más bien, al principio, somos creación de Dios. Hubo un creador que nos anhela, celosamente nos anhela. Eso que el Señor depositó en nosotros, está aquí adentro. Claro que todo lo demás que hacemos mal, no lo deja, como ahorita, los espinos que hablábamos ahorita, no nos deja escuchar esa voz
de ayuda, esa voz que nos dice, aquí estoy para ayudarte, aquí estoy, yo te hago nuevo, no te preocupes, yo te perdono, hijo mío, aquí estoy. Pero el que está dispuesto, dice el Señor, más el que fue sembrado en buena tierra, está dispuesto a oírla, a entenderla y a dar fruto. ¿Qué significa dar fruto? A ponerla en práctica. La va a creer porque dice que la fe es por el oír que la palabra de Dios. Entonces dice que la va a oír por fe, la va a entender, la va a recibir. El Espíritu Santo te va a ayudar a recibirla. No eres tú. Tú ya hiciste tu parte, tú ya creíste, pero el Espíritu Santo viene y te ayuda a que se quede y luego te da el empujón, porque el Espíritu no te da un espíritu de cobardía, te da un espíritu de valentía para que dé los frutos. Amén. Y produce, dice el Señor, a 100. Algunos, mis hermanos, vamos a poder decir, híjoles, pero mi hermano ha cambiado bastante y yo pues voy bien lento, voy a paso, híjole, y como que a veces me voy desanimando porque no miro los frutos que yo veo al otro hermano. Pues la palabra de Dios nos dice que a veces que el fruto va a producir a 100, a veces va a producir a 60 y a veces va a producir a 30 por uno. Eso es cosa del Señor. Amén. Conforme a lo que tú estés capacitado, Dios te va a ir dando. Conforme a tú estés trabajando, Dios te va a ir dando, te va a ir dando. Amén. Dios lo que quiere es que tú seas constante. Amén. Sé constante, aunque sea poquito. Pero bueno, ya no digo malas palabras, pero híjole, sigo diciendo mentiras. Bueno, pues ándale, apúrate. Dios está para ayudarte. Y luego ya viene otro escaloncito que estás escalando y dices tú, ya no digo mentiras. Pero híjole, todavía me falla en esto porque mi carácter, a veces todavía me sigo enojando y no dejo que el Señor obre en mi vida. Todavía, híjole, estoy como un cerillo, me enciendo bien pronto. Bueno, pues anda, pídele, clámale al Señor porque de Él vienen nuestras fuerzas. Y sigues escalando otro escaloncito, otro 30, otro 60 y dice el Señor, a otro va a ir a dar un 100. Hasta que no venga su plenitud, mi hermano, ese va a ser un 100. Hasta que el Señor no venga y lo cambie por completo, ahí va a dar un 100% el Señor. Pero mientras, a un paso cortito, pero seguro, sigamos adelante, dice el Padre. Vamos adelante, dice el 24. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de Dios, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Aquí, mi hermano, otra vez volvemos a la iglesia. Nuestro Padre es el sembrador. Es el hombre que vino a sembrar la buena semilla en su campo, en el mundo. Pero vino el malvado, vino Satanás, pero que también vino y sembró semilla y son los hijos de desobediencia. Ahorita vamos a explicar más adelante, ya me estoy adelantando. Dice, cuando salió pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta que la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Pues yo me llevé a la tarea, mi hermano, a buscar por qué había un parecido o por qué no diferenciaba. Esto es, mi hermano, si usted alcanza a ver, ojalá que alcance a verlo. Esto es, la de la izquierda es la cizaña. Es muy parecido la cizaña con el trigo, muy parecido. La diferencia es que la cizaña siempre, mi hermano, se va a mantener erguida. Siempre. Aunque lleve fruto, siempre va a estar parada. Y esto el Señor a mí me mostró que la cizaña es orgulloso y no deja que su maestro le enseñe.
hija, no deja que su maestro lo guíe. El trigo, mi hermano, cuando lleva fruto, se inclina. Y esto me enseñó el Señor, reverencia a Él. Cuando Él está listo y lleva fruto, Él no se orgullece. Él se inclina a su Creador. Él se inclina a su Padre y le dice gracias por este fruto que tú me has dado. Al Padre sea la gloria. Dice, la cizaña está hueca en sí misma. Tiene una semilla negra, mi hermano, que envenena. Parece trigo, pero no lo es. Porque solo el trigo se doblega con el peso del fruto, que brinda cuando ya está lista para la siega. Cuando usted está listo, mi hermano, usted va a desarrollar este sentir de humildad. Cuando usted está listo para el Señor, usted va a tener una humildad para el Señor, para trabajar para Él, porque dice el Señor, ya trae el fruto, ya está listo para usarlo. Porque no le va a dar la honra a Él mismo, le va a dar la honra al Padre que le dio la semilla para que diera el fruto. Dice, al contrario de la cizaña, siempre se mantiene erguido, símbolo de orgullo, mas el trigo es símbolo de humildad. Y eso es lo que el Señor me dio en la tarde. Gloria a Dios, porque gracias, Padre, por habérmelo mostrado. Vamos a brincarnos al 36, perdón. Ahí vamos a explicar ahora sí lo que decía. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, al Señor Jesucristo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Por qué nos dice esto el Señor? Nos advierte, mi hermano, de no caer en la cizaña. Te advierte el Señor de que no seas parte de la cizaña. Porque el Señor nos dice que en su tiempo va a llegar el tiempo de que va a ser la siega y Él va a apartar la cizaña del trigo. La cizaña va a ser echada al fuego, más el trigo son los hijos de Dios que Él va a llevar con Él. Dice 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Vamos al libro de Mateo 24:31. Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El Señor, mi hermano, enviará a sus ángeles a recoger lo que es de Él también. De los cuatro puntos de este mundo, los va a recoger junto con Él. Dice 42. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga las promesas del Padre. Son promesas, mi hermano, que el Señor te está ofreciendo hoy. Y dice el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Padre está dando hoy en esta tarde. Amén. Vamos a devolvernos ahora de la parábola del 31. Dice, otra parábola los refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas.
¿Qué significa? Que se complacen, es algo que las atrae, es algo hermoso y ellas miran algo bueno en él, en esta planta, y vienen y reposan en él porque encuentran algo de paz en él. Amén. Así es la palabra del Señor, así es el reino del Padre. Dice, otra parábola les dijo, la parábola de la levadura. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió a 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todos conocemos, bueno, a las que han usado la levadura cuando lo utilizas en la masa y la dejas reposar, se multiplica. Bueno, si usted recuerda, cuando empezó el Señor Jesucristo era Él solo. Después escogió a sus 12 discípulos y de ahí se fue propagando. Si usted se va al libro de Hechos, después hubo uno de 3000 y ahí se fue avanzando el reino de Dios hasta llegar a la actualidad. El reino de Dios es así, se va multiplicando, se va creciendo. En el libro que nosotros tenemos de la Biblia de estudio dice, el reino no se ha manifestado en su plenitud en el presente, pero cuando llegue la consumación en la hora por venir, se dará a conocer a todos. Mientras tanto, cumple su misión de extenderse en toda la sociedad humana, penetrando el mal y transformando vidas. Eso es lo que hace el reino de Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Eso es lo que hace la palabra de Dios cuando tú la dejas entrar. Y con la ayuda del Espíritu Santo, que es Dios mismo, te va a cambiar tu vida. Y no es porque yo la diga, Dios mismo la está prometiendo. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Amén. Porque Él no es como nosotros. Él es Dios. Y lo que Él ha prometido, Él lo ha hecho. La única promesa que falta por cumplirse es que Él venga a llevar lo que es suyo. Sigas esforzando, mi hermano, y sigamos adelante. Que nada lo detenga. Cristo está con nosotros.